revelado, lo inesperado que descubrí en casa tras una cirugía y el vacío que me dejaron mis hijos. Javier se encontraba sentado en el viejo sofá de su sala, la luz del atardecer filtrándose a través de las cortinas, creando sombras nostálgicas en su hogar. La reciente cirugía lo había dejado en un estado de vulnerabilidad que jamás había imaginado. No solo su cuerpo se recuperaba, sino que su mente buscaba respuestas en medio del silencio abrumador que habitaba en cada rincón. Cada día desde que Juan y Mariana se mudaron a la ciudad, una parte de él parecía desvanecerse en la rutina de su propia existencia, dejando un vacío palpable en su pecho. La angustia comenzaba a manifestarse, pulsando con cada latido, recordándole que sus hijos estaban persiguiendo sueños que parecían alejarse de sus raíces. Mientras reflexionaba sobre cómo había trabajado arduamente toda su vida, se sintió atrapado en un dilema interno. Había entregado todo por ellos, pero ¿a qué costo? Las risas de Juan y Mariana ya no resonaban en su hogar. Había comenzado un ciclo interminable de autosacrificio, un despliegue de amor que lo había alejado de su esencia, de su propia historia. Esa noche, la sensación de soledad se tornó en un eco ensordecedor, obligándolo a confrontar la angustia de ser un padre ausente. Acelerando su respiración, Javier se levantó y subió al desván, donde el polvo cubría objetos olvidados, recuerdos de un pasado que le resultaba familiar y distante. Allí tropezó con una caja polvorienta que su abuelo había traído de su viaje, una herencia de sacrificio y determinación. Su corazón comenzó a palpitante, como si el legado familiar lo llamara a gritos. Al abrirla, encontró una carta desgastada que hablaba de luchas, esperanzas y sueños que trascendían épocas. Las palabras de su abuelo resonaban en su mente, llenándolo de tristeza y orgullo, mientras se cuestionaba la desconexión que había permitido florecer entre él y sus propios hijos. Con el apoyo de su madre, Carmen, quien había sido su roca a lo largo de los años, Javier hizo frente a su vacío emocional. Las lecciones de amor y unidad que aprendió de su abuelo volvían a borbotear en su mente, empujándolo hacia la necesidad de reconectar con Juan y Mariana. La idea de organizar una cena familiar donde compartiría no solo la historia de su abuelo, sino también la importancia de la familia, empezaba a tomar forma en su corazón. Pero el día que se comunicó con ellos, el frío muro de sus ocupaciones se alzó rápidamente. La excusa de Juan, atrapado en reuniones, y de Mariana, atrasada en su proyecto, cortaron el hilo de sus esperanzas. Desilusión y tristeza se apoderaron de Javier, provocando una tormenta emocional que lo dejó en un puñado de recuerdos melancólicos. Pensó en las veces que había estado presente para ellos, en sus risas infantiles llenando el espacio. ¿Qué ha pasado?, se preguntó en un susurro. La lucha entre querer ser un padre comprensivo y el profundo dolor de su ausencia se intensificaba, adentrándolo en un abismo oscuro que parecía no tener final. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada intento de acercarse a ellos que fracasaba, su mente se llenaba de una inquietud creciente. Así que decidió asistir a una exposición en la universidad donde trabajaban, sintiendo que era su única oportunidad para mostrarles que aún podía ser un padre orgulloso, un hombre que aún tenía mucho por ofrecer. Al entrar, su corazón latía con fuerza. La ansiedad estaba a flor de piel. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que su historia, la de su abuelo y su sacrificio, resonaban no solo en él, sino en otros padres que lo rodeaban. Sin saber cómo, la conexión entre su pasado y el presente empezó a dibujar un hilo en su alma. Allí, ante un público atento, Javier comenzó a narrar la rica historia de su familia y la lucha de su abuelo. Las palabras brotaban como un manantial, capturando la atención de todos, incluyendo a sus hijos en la distancia. Un destello se encendió en sus ojos, una mezcla de sorpresa y admiración.
En ese preciso instante de máxima angustia, Javier sintió que la posibilidad de sanar el vacío familiar comenzaba a florecer, pero no sin la sombra de un futuro incierto que se cernía sobre él. Javier decidió no dejar que el miedo y la incertidumbre lo dominasen. Al finalizar su relato, notó que las miradas de admiración y sorpresa se entrelazaban con la empatía en los rostros de los otros padres. Este nuevo descubrimiento de su propia voz, su legado, le aportó una confianza renovada que no había sentido en años. Sin embargo, la verdadera prueba no era en el escenario, sino en cómo aplicaría esta epifanía a su vida familiar. Tras aquella experiencia reveladora, Javier se sintió impulsado a actuar. La conexión que había echado de menos durante tanto tiempo comenzaba a nacer de nuevo en su interior. Así que decidió utilizar ese fervor para construir un puente hacia sus hijos. En lugar de esperar a que ellos se acercaran a él, planeó un viaje al lugar donde siempre habían pasado los veranos, la casa de campo de su abuelo. Era un lugar que había sido un refugio y un símbolo de unidad familiar. Pensar en ello lo llenó de nostalgia, pero también de esperanza. Mientras organizaba las cosas para la excursión, su mente se llenaba de recuerdos de las risas, las historias compartidas y los juegos en el campo. A pesar del peso del pasado, esa esencia de felicidad era un faro que iluminaba su camino hacia la reconciliación. Javier sabía que debía comunicarles la importancia de aquel viaje, no solo como un escape, sino como una oportunidad para reconstruir la familia que alguna vez había sido sólida y vibrante. Sin embargo, al intentar comunicar sus planes a Juan y Mariana, encontró otra vez resistencia. Los compromisos laborales y las responsabilidades parecían haber tomado el control de sus vidas. Cada respuesta era un eco de las mismas excusas que había escuchado antes. La frustración burbujeaba en su interior, pero esta vez, en lugar de rendirse, Javier se aferró a su nueva resolución. Sabía que tenía que hacer un esfuerzo adicional para que comprendieran que no se trataba solo de un viaje, sino de una invitación a reconectar. Comenzó a grabar pequeñas notas de voz, en las que compartía fragmentos de su historia familiar, relatos sobre su abuelo y la relación que ambos habían construido. Su esperanza era que, al escuchar esas historias, sus hijos sintieran la necesidad de volver a lo que una vez consideraron su hogar emocional. Javier abordaba cada nota con sinceridad. Era su voz genuina, sin pretensiones, simplemente un padre que deseaba acercarse a sus hijos. Con cada minuto que pasaba, Javier se encontraba en la encrucijada de su vida. Se preguntaba si este esfuerzo sería suficiente y si sus hijos responderían a su llamado. La duda arraigada en su mente era un nuevo obstáculo en su camino hacia el crecimiento personal. Sin embargo, una parte de él sentía que estos eran pasos necesarios. Debía ser proactivo, enfrentar sus propios miedos y renacer como el padre que sabía que podía ser. El día del viaje finalmente llegó. Con su auto cargado, Javier sentía una mezcla de nervios y expectativa. Sin embargo, a medida que se acercaba a la casa de campo, sintió que cada kilómetro le acercaba no solo a un destino físico, sino también a una nueva posibilidad de sanación emocional. Al llegar, se detuvo un momento. La serenidad del lugar lo envolvió, recordándole que muchas decisiones eran un viaje interno tanto como externo. La puerta crujió al abrirse, un sonido que resonó como un símbolo de sus propias barreras a punto de desmoronarse. Justo cuando estaba a punto de entrar, su teléfono vibró. Era un mensaje de Juan. La incertidumbre lo invadió. «Papá, ¿por qué decidiste ir allá? No estoy seguro si puedo». En ese momento, las palabras que había escrito y sus grabaciones parecieran cobrar vida. Sabía que era el momento de dejar a un lado las palabras y ser honesto sobre sus miedos y todo lo que había estado sintiendo. Estaba a punto de redescubrir el valor que había ido perdiendo poco a poco, pero también sabía que la llegada de la verdad podría ser más inquietante de lo que había imaginado. La pregunta persistía. ¿Qué respuesta daría? Su corazón latía con fuerza mientras su mente tomaba una decisión crucial, una que marcaría el rumbo no solo del viaje, sino de su vida entera. Javier inhaló profundamente, dejando que la calma del entorno lo invadiera mientras leía el mensaje. La sensación de incertidumbre en su pecho era pesada, pero había algo más. Una resolución pulsante que le recordaba su propósito. Con un simple movimiento de dedo comenzó a componer la respuesta. Sabía que no podía ofrecer excusas. Necesitaba ser honesto y sincero, algo que había eludido durante tanto tiempo. «Juan,
Decidí venir porque creo que este lugar puede ayudarnos a reconectar. Sé que hemos estado distantes, y quiero demostrarte que estoy aquí, listo para escucharte. Quiero que lo intentemos juntos. Presionó enviar y sintió un ligero alivio. Aquellos pocos segundos de vulnerabilidad lo habían llenado de cierta energía transformadora. Se dio cuenta de que había comenzado a enfrentar sus propios demonios y abrirse a sus hijos, un paso crucial que había estado evitando. Mientras cruzaba el umbral de la casa, sus pasos resonaron en el suelo de madera, un eco que retumbaba en su mente. La decoración, los recuerdos, todo lo que allí había vivido le recordaba lo que significaba ser parte de una familia unida. Pero también era un recordatorio del vacío que sentía ahora. Se detuvo al mirar un viejo cuadro que colgaba en la pared, donde su abuelo sonreía, rodeado de sus propios hijos. En un destello de inspiración, Javier sintió que ese retrato le hablaba. Era un llamado a construir puentes, a inyectar en la mente de sus hijos los valores de la familia. Decidió seguir el impulso. Una vez que se acomodó, planeó una actividad. Quería crear experiencias, evocar la esencia que había perdido. Así que conforme se sentó en el viejo porche, empezó a recordar en voz alta historias de su infancia mientras esperaban a Juan y Mariana. Deseaba que esas narrativas resonaran en ellos, que despertaran su interés de explorar el pasado familiar. Al cabo de un rato su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Mariana. «Papá, estoy un poco ocupada. No sé si puedo ir. ¿Es realmente necesario?» La resistencia de sus hijos lo enfrentaba a la realidad de su situación. La alegría del pasado era un eco débil contra el paisaje de desconexión presente. Sin embargo, Javier sintió que su determinación crecía. No podía permitir que sus hijos se convirtieran en sombras de lo que él alguna vez había sido. «Mariana, aquí hay espacio para todos. La casa está llena de recuerdos esperándonos. Ven por un momento, solo por un momento. Te prometo que valdrá la pena». A medida que se sumía en la espera, Javier reflexionó sobre su propia evolución. Aceptar la vulnerabilidad le había dado una perspectiva diferente de su rol como padre. Esto no se trataba solamente de sus deseos, era un acto desinteresado, una invitación a una nueva relación que quería forjar. Finalmente, la decisión de Juan lo sorprendió. «Está bien, voy a intentarlo, pero no prometo nada». Su corazón dio un vuelco. Era un pequeño triunfo en la batalla por la conexión familiar. Cada respuesta, cada paso hacia él, era prueba de que había algo que salvar. Cuando la tarde empezaba a caer, Javier sintió que sus acciones estaban poco a poco construyendo un terreno común. Sin embargo, el nudo en el estómago aún persistía, intensificando su motivación por conectar. Mientras preparaba la cena, sus pensamientos voleaban hacia el diálogo que pronto podría abrirse. Podría enfrentar el silencio que podría sobrevenir al final de la noche. A medida que los aromas llenaban el aire, sentía que la incertidumbre transformaba su miedo en oportunidad. Y al mirar hacia la ventana, vio un coche aproximándose. Su mano temblaba al alcanzar la puerta. En su interior, Javier comprendía que el verdadero viaje estaba comenzando. Cada paso lo acercaba a la verdad, y la expectativa de lo que vendría tras abrir esa puerta era abrumadora. ¿Sería este el primer paso hacia la reconciliación o el inicio de una confrontación aún mayor? La puerta se abrió lentamente, dejando entrar un aire fresco que contrastaba con la calidez de la casa. Javier dio un paso atrás, conteniendo su respiración al ver a Juan y Mariana entrar. Sus rostros eran una mezcla de curiosidad y escepticismo, y la atmósfera se cargó de una tensión palpable. No había retroceso. Este encuentro era fundamental para el renacer de su vínculo familiar. «Hola, papá», dijo Mariana, más como un saludo mecánico que como una expresión de afecto. Juan le siguió, mirando alrededor con ojos críticos, como si cada rincón de la casa ocultara secretos inconfesables. Javier sintió un nudo en el estómago mientras observaba cómo sus hijos estudiaban su entorno. Era claro que la visita no solo implicaba recuerdos felices, sino también confrontaciones necesarias. Decidido a suavizar la situación, propuso: «He estado pensando en hacer una cena especial. ¿Qué les parece si preparamos juntos algo rico?» La idea de involucrarlos en la cocina era un intento de construir conexiones a través de la acción compartida. Sin embargo, su tono optimista fue recibido con miradas vacías. «No tengo ganas de cocinar», respondió Juan, abriendo una lata de refresco sin más. Mariana, en cambio, se acercó a la mesa y hojeó una vieja colección de fotos. La nostalgia podía ser una puerta, pero Javier sabía que también podía ser un arma de doble filo. Observaba a su hija, esperando una chispa de conexión, pero notó que contemplaba los rostros sonriendo en las imágenes como si fueran de extraños. Mientras Javier se dirigía a la cocina con una sensación creciente de incomodidad, la voz interior de su mente susurraba preguntas agudas. ¿Cómo había dejado que las cosas llegaran a este punto? ¿Por qué la distancia se había convertido en su nuevo lenguaje familiar?
La culpa drenaba su energía. Cada decisión equivocada ahora se revelaba como un ladrillo en el muro que había construido entre él y sus hijos. Al comenzar a picar vegetales, Javier recordó la conversación en la que había decidido ser transparente y abrir su corazón. No puedo ofrecer excusas, solo puedo ser el padre que ellos necesitan. Definir su papel no solo implicaba actuar, era confrontar sus propias limitaciones. ¿Qué tan sincero podría ser? ¿Podría permitirles ver su vulnerabilidad sin desmoronarse por completo? Era un dilema moral que lo incomodaba, pero que sabía que debía abordar. Mientras la comida cocinaba y llenaba el aire con aromas familiares, pensó en los momentos perdidos. Se preguntó si esos instantes podrían recuperarse a través de una simple cena. La respuesta a su internal dialogue fue interrumpida por el sonido de risas lejanas que venían de la sala. Era Juan y Mariana, discutiendo sobre algún viejo juego de mesa. Por un momento su corazón se aflojó. ¿Era posible que todavía hubiera espacio para la alegría entre ellos? Sin embargo, un nuevo mensaje lo sacó de su ensueño. Mariana había recibido una invitación a salir con amigos y parecía dudar. ¿Puedo irme después de cenar?, preguntó, su voz entrecortada entre la expectativa y la inseguridad. Ese momento estaba cargado de significado, una oportunidad perfecta para profundizar en su relación, de abrir un espacio para que sus hijos compartieran sus sueños y temores. La decisión que tomaría sería crucial. ¿Debería permitirle ir reafirmando su independencia, arriesgando que se alejara más de él? ¿O debería insistir en que se quedara y fortalecieran los lazos familiares? Con cada paso que daba hacia respuestas difíciles, Javier comprendió que la verdadera batalla no solo era con sus hijos, sino también dentro de sí mismo. Cada intento de acercamiento era también un paso hacia su propio crecimiento personal. Mientras se dirigía hacia ellos, sintió una rara mezcla de ansiedad y determinación. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría transmitir no solo su amor, sino también un deseo genuino de comprender sus mundos? Mientras se acercaba con una nueva fórmula de sinceridad, un golpe a la puerta interrumpió el momento. Javier se detuvo, sintiendo que su ansiedad palpitaba en su pecho. La verdad que vendría de esa puerta podría cambiarlo todo. Sería una oportunidad perdida o una revelación inesperada que alteraría el curso de su noche. El estruendo del golpe resuena en la pequeña cocina, haciendo que Javier se detenga en seco. Instintivamente, su cuerpo se tensa. En su mente, la pregunta resuena con fuerza. ¿Quién puede ser? En el fondo, una parte de él ansía que el visitante traiga respuestas, mientras que otra parte teme que sea el precursor de más conflictos. Decidiendo avanzar, Javier se acerca a la puerta. A medida que desenlaza el vestillo, su mano tiembla ligeramente, no solo por la incertidumbre que lo invade, sino por el peso emocional que siente. La puerta se abre de par en par, revelando a su hermano, Ricardo. Su presencia es inesperada, un rayo de sorpresa y asombro. La mueca en el rostro de Ricardo es una mezcla de preocupación y cansancio, lo que provoca que Javier frunza el ceño. ¿Qué haces aquí?, pregunta Javier, intentando mantener la voz firme. La última vez que se vieron, la relación había quedado marcada por un malentendido que ambos decidieron dejar sin resolver. Sin embargo, ahora no hay tiempo para revivir viejas rencillas. En el fondo, Javier siente que a pesar de las desavenencias pasadas, su hermano podría traer consigo el apoyo que tanto necesita. Escuché que estabas tratando de reconciliarte con los chicos. Quería ver cómo ibas, responde Ricardo, su mirada fija en Javier, como si intentara desentrañar lo que se ha estado fraguando entre él y sus hijos. Ese pequeño gesto, esa preocupación, desata en Javier una oleada de emociones. La desesperación por restaurar la conexión familiar se intensifica. En un instante se da cuenta de que no está solo. Tal vez el apoyo de su hermano podría aportar una perspectiva diferente, una ayuda para abrir líneas de comunicación que se habían cerrado a lo largo de los años. ¿Te gustaría entrar?, ofrece finalmente, haciendo un gesto hacia el interior. Una vez dentro, la tensión en la habitación se hace más palpable. Juan y Mariana continúan en el salón, ajenos a los matices de la conversación. Javier retorna brevemente a la cocina y se vuelve hacia Ricardo, buscando respuestas. Voy a hablar con ellos, pero siento que cada palabra pesa como una losa. No sé cómo lograrlo, cómo darles lo que necesitan de mí, confiesa, sintiendo que la vulnerabilidad se ha convertido en su nuevo aliado. Explicarle a Ricardo la fragilidad de su situación lo desarma. Ricardo cruza los brazos, mostrando una comprensión profunda. A veces, el primer paso es simplemente escucharlos. Pregúntales qué sienten, hazles ver que estás aquí, que quieres entenderlos.
Las palabras de su hermano son como un compás, señalando hacia una dirección que él había estado buscando sin darse cuenta. Sin embargo, la inseguridad surge nuevamente. ¿Sería suficiente? ¿Podría construir un puente en lugar de un muro más alto? Mientras la olla en la estufa burbujea suavemente, Javier vuelve a ver a sus hijos, todavía riendo, todavía compartiendo, como si la brecha entre ellos pudiera cerrarse. Esa imagen lo impulsa a querer compartir su propia historia, a hablar de lo que realmente siente y enfrenta. Quizás deberíamos cocinar juntos después de todo, dice Ricardo, con un tono ligero, como si lograra acortar la distancia emocional que había crecido entre todos. Javier asiente, sintiendo que esta podría ser una oportunidad de abrir un diálogo genuino. Mientras se preparan para acercarse a Juan y Mariana, una sensación de calidez y nerviosismo recorre a Javier. El momento de actuar había llegado. Con cada paso, siente un latido creciente, como si las esperanzas de un futuro mejor comenzaran a renacer. Entonces, justo cuando están a punto de ingresar al salón, un estruendo resuena desde afuera, como si el universo estuviera presionando para alterar sus planes. Javier se detiene, sintiendo una ola de ansiedad. ¿Qué podría ser ahora? La vida nunca había sido lineal, siempre había estado llena de giros inesperados. ¿Estaría preparado para lo que viniera? La tensión en el aire se espesa cuando Javier escucha otro golpe, esta vez más cercano. La inquietud se apodera de él, pero se aferra a la idea de que, tal vez, solo tal vez, este nuevo desafío podría ofrecer la oportunidad que ha estado buscando. Con un esfuerzo consciente, decide moverse hacia la ventana para vislumbrar qué está sucediendo fuera. La luz del atardecer se filtra a través del cristal, proyectando sombras en la cocina, como metáfora de las complicaciones que enfrenta en su vida. A través de la cortina, vislumbra a un grupo de jóvenes que juegan con una pelota, sus risas contrastan con su desasosiego. La alegría de la juventud resuena en su mente, recordándole lo que una vez fue su hogar, un lugar lleno de risas, amor y confianza. Sin embargo, esa imagen se ha desvanecido, dejando a su paso un eco de distancia emocional. Javier, da el paso, le dice Ricardo. No hay mejor momento que ahora para hablar con ellos. La voz de su hermano resuena en su interior, como un mantra que le recuerda que necesita ser el padre que siempre quiso ser, el padre del que sus hijos puedan estar orgullosos. Sin pensarlo más, Javier se vuelve hacia la sala, pero su mente está asediada por pensamientos. ¿Qué les diré? ¿Cómo puedo ser vulnerable ante ellos?, se pregunta mientras avanza hacia la puerta. En cada paso, siente el peso de sus errores pasados, cada elección que lo condujo a este momento. Hay tanto que no ha dicho, tanto que ha reprimido. La idea de abrirse a sus hijos también provoca un miedo profundo, el temor al rechazo. Con un último respiro profundo, empuja suavemente la puerta del salón, encontrando a Juan y Mariana sentados en el sofá. Su entusiasmo se apaga momentáneamente al notar su presencia. La risa se transforma en expectación, y Javier siente que el aire se vuelve denso. «Hola chicos», comienza, su voz temblorosa. Es consciente de que este es un momento decisivo, pero en su interior se siente tan frágil como una hoja llevada por el viento. «Hay algo de lo que necesito hablar con ustedes». Cada palabra que pronuncia le quita un poco más de peso, aunque la ansiedad se incrementa. Juan, el mayor, lo observa con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Mariana, por otro lado, proyecta una actitud desafiante, una barrera emocional que evidentemente ha construido para protegerse. Javier siente la presión de querer romper esas murallas, mientras sus pensamientos se agitan. «Tengo miedo de lo que piensen de mí», reflexiona. «Queremos saber por qué has estado tan distante», interrumpe Juan, con voz firme y decidida. Esa pregunta, simple pero directa, corta en seco la atmósfera. Javier se siente desarmado. Ahora el tiempo parece correr en su contra. Las palabras que ensayó en su mente parecen desvanecerse. Es su turno. La balanza de poder emocional ha cambiado. Ahora son sus hijos quienes le piden explicaciones. Javier se siente perdido. El conocimiento de su propia vulnerabilidad choca contra la urgencia de su deseo de ser el pilar que ellos necesitan. «Miren, he sido un padre ausente, lo sé. He dejado que la vida me arrolle sin darme cuenta de que les faltan respuestas», empieza. El eco de su sinceridad resuena en la habitación. Sin embargo, una inquietud despierta en él. ¿Serían suficientemente receptivos a lo que siente? La respuesta es incierta, pero él se obliga a continuar. «Quiero entenderlos. Quiero que sepáis que estoy aquí, dispuesto a escuchar. Pero necesito su ayuda». En ese preciso instante, el estruendo de un nuevo golpe proveniente de afuera retumba nuevamente, atrayendo su atención. Javier se ve obligado a desviar la mirada hacia la ventana, su mente ahora oscilando entre la preocupación por su entorno y el deseo de conectar con sus hijos. «¿Qué significará esto ahora?», se pregunta, sintiendo cómo el vaivén emocional de la vida lo atrapa en un torbellino de inseguridades.
Cierra los ojos por un instante, mientras una pregunta inquietante florece en su mente. ¿Estoy listo para enfrentar no solo a mis hijos, sino el caos que se avecina fuera de nuestra burbuja familiar? La respuesta se convierte en un eco en su interior, transformando lo que podría haber sido una conversación de reconciliación en una confrontación inevitable. El sonido de la vida siguió llamándolo, y Javier sabe que cada decisión que tome tendrá el potencial de forjar o deshacer su futuro. ¿Logrará finalmente abrir la puerta hacia el entendimiento o será la situación en el exterior el siguiente obstáculo que lo arrastre de nuevo a la oscuridad? La respiración de Javier se vuelve irregular mientras observa a sus hijos, pero el estruendo externo es un recordatorio constante de que su momento de conexión no puede alargarse indefinidamente. La ansiedad le constriñe el pecho y se pregunta si podrá abrir realmente ese diálogo crucial que tanto anhela. Mientras su mente rueda en pensamientos caóticos, una visión se marcha de su mente. Sus hijos, en lugar de ser su apoyo, podrían convertirse en otro frente de batalla. «Papá, ¿sigues ahí?», pregunta Juan, rompiendo el silencio, sus ojos fijos en el rostro de Javier, buscando alguna señal de sinceridad. Esa mirada le provoca un escalofrío. Javier se siente despojado, vulnerable ante sus dudas y su propia pereza emocional. Comprender que está a punto de revelar su dolor no hace más que amplificar la voz interna que le grita que no está listo. «Lo sé, he fallado». He visto cómo se distancian de mí, y eso duele más que cualquier golpe, dice Javier, necesitando tomar control de la conversación. La sinceridad se ha manifestado como un rayo en la tormenta, y en su interior un fuego se enciende. Quiero luchar por ustedes. No sé por dónde empezar, pero estoy aquí. La adicción al deseo de ser escuchado se funde con la fragilidad de su situación actual. Mariana, aún con un gesto desafiante, parece absorber cada palabra. «¿Por qué ahora? Siempre has estado ocupado», responde, con la voz más baja, aunque su desconfianza es palpable. Su defensa se convierte en un muro. Javier siente que la puerta a la reconciliación se cierra rápidamente. Necesita abrir el diálogo, no solo con palabras, sino también con acción. «¿Dónde puedo fallar? Quiero aprender», le dice, enfrentándole con la realidad de su ausencia. «Te prometo que esto no es solo por mí. Quiero que tengamos la oportunidad de ser una familia». Javier siente un interés genuino florecer en su corazón, incluso si es pequeño. Mientras habla, un nuevo sonido lo interrumpe, más inquietante que los anteriores. Pasa un instante en el que piensa que es el momento de salir a investigar, de enfrentar de una vez lo que sea que haya detrás de esos golpes. Sin embargo, su impulso inicial se enfría al recordar a sus hijos, su momento de verdad en el salón. La conexión anhelada se siente más frágil que antes. «Vamos a hacer algo», propone. Su voz firme no refleja el caos en su interior. «Si puedo enfrentar lo que sea que venga, también puedo enfrentar los sentimientos que compartimos. Ustedes son mi prioridad, y lo que haya afuera no tiene que dictar lo que somos nosotros». Sus palabras les ofrecen un destello de esperanza, un hilo de conexión que, por el momento, parece inconsciente. Juan y Mariana intercambian miradas. Las emociones oscilan entre el miedo y la curiosidad. Sin embargo, un nuevo golpe resonante, más cerca que nunca, interrumpe la frágil quietud. Un sentimiento nuevo empieza a germinar en el fondo de su mente. Este momento de conexión con sus hijos también podría conllevar la culminación de viejas heridas. Lo que venga, tendré que enfrentarlo aquí, en este hogar. Con ese pensamiento lidiando en su mente, una decisión emerge. Quiero que estén listos para actuar, no solo para hablar. Quizás sea el momento de descubrir qué hay en el fondo de este caos. ¿Y si nos unimos?, sugiere, sintiendo que, al abrirse a sus hijos, también está abriéndose a sí mismo. Con estas palabras, la sala se llena de una nueva tensión, visible, palpable. Con su corazón latiendo con fuerza, escucha otro golpe violento y por primera vez siente que el caos exterior podría significar una batalla que no está solo dispuesto a enfrentar, sino también a comandar junto a sus enviados, sus hijos. El futuro no está escrito aún, y esa apremiante incertidumbre lo llama. ¿Listos para dar un paso que nos una o caer nuevamente en el abismo?, se pregunta, mientras la resonancia del giro dramático de sus vidas parece acercarse. Si vas a abrir la puerta, es mejor estar preparados para lo que venga. ¿Realmente están preparados para unirse a la lucha? ¿Y qué sucederá si no lo están?
La sala se apretó en silencio mientras las palabras de Javier flotaban en el aire. Juan y Mariana parecían atrapados en una marea de emociones que aún no sabían cómo procesar. El eco del golpe resonante se desvaneció, pero dejó un vacío palpable entre ellos. Javier sintió la presión en su pecho aumentar, pero decidió que debía seguir adelante. Si tenía que conducir a su familia a través del abismo, él debía ser el primero en dar un paso adelante. ¿Qué les parece si empezamos por compartir nuestros sentimientos? ¿Qué les preocupa? ¿Qué sienten al respecto de todo esto? La pregunta se deslizó de sus labios, cargada de la esperanza de que abrir un canal de comunicación les ayude a desarrollar por fin una mejor relación. Sus hijos, aún reacios, parecían atrapados entre la frustración y la curiosidad. Mariana rompió el silencio. No entiendo por qué ahora. Papá, siempre has estado ausente. ¿Qué ha cambiado? Interpeló, y Javier sintió que cada palabra era un puñal. Era la verdad innegable que había estado ocultando, la que le ardía en el pecho y que sabía que debía enfrentar. Cambió cuando vi lo que perdí. Cada momento que pasé sin ustedes fue un recordatorio de mis fallos. Esas duras verdades me golpearon cuando menos lo esperaba. Respondió Javier, sintiendo que la sinceridad comenzaba a convertirse poco a poco en su aliada. Tenía que ser valiente, incluso cuando el dolor lo invadía. Juan, que había mantenido su mirada fija en el suelo, alzó la vista de pronto. Pero, ¿y si no estamos listos? ¿Y si te vuelves a ir otra vez? No sé si puedo manejar eso de nuevo, dijo, su voz temblando. Javier lo observó, sintiendo la cruda realidad de su preocupación. Enfrentarse a esa herida que aún sangraba era algo que lo intimidaba profundamente. Pero sabía que debía afrontarlo. Tienes razón, Juan. No puedo hacer promesas vacías. Solo puedo decirte que estoy decidido a cambiar. Estar aquí, con ustedes, me importa. Pero eso requiere tiempo, esfuerzo. Y también que ustedes se atrevan a dejarme entrar de nuevo. Contestó, sus palabras mezcladas con un profundo deseo de reconstruir esos lazos perdidos. Mariana lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de escepticismo y un atisbo de esperanza. Está bien, vamos a intentarlo, pero no puedo prometer que será fácil, admitió. Lo sé, no hay camino fácil, pero estoy dispuesto a trabajar por nuestro futuro juntos, respondió Javier, con una firmeza renovada. Se dio cuenta de que ese acto, de ser vulnerable y honesto, era una forma de ganar la batalla más importante de todas, la reconstrucción de su familia. Entonces, un nuevo golpe resonó exteriormente, más fuerte que antes. Algo en su interior se removió. Vamos a tomar ese paso juntos. Pero primero, debemos enfrentarnos a lo que nos asusta. Esto no solo se trata de nosotros. Hay algo allá afuera que debemos investigar, afirmó. La urgencia crecía dentro de él, alimentada por el deseo de enfrentar lo desconocido, no solo como un padre, sino como un ser humano que necesitaba reafirmar su lugar en el mundo. Fue entonces que la incertidumbre se transformó en un dilema. ¿Podrían hacerlo juntos? Si todo lo que habían construido estaba amenazado de nuevo, si había más caos por venir, ¿serían capaces de mantener el vínculo que estaban intentando restaurar? Hoy debían decidir. Con el pulso acelerado y un fuerte deseo de protección, Javier se levantó, sintiendo que no solo estaba rompiendo con viejas costumbres, sino que también estaba forjando un nuevo camino hacia adelante. Acompáñenme, juntos enfrentaremos esto, dijo, dirigiéndose a sus hijos. En sus corazones palpitaba la esperanza, pero también un miedo palpable. Al cruzar la puerta, Javier sintió que se estaban dejando atrás no solo las dudas, sino también las viejas versiones de sí mismos. Se preguntó, ¿qué secretos ocultos los esperaban en el exterior? ¿Y qué acción podrían marcar el inicio de su verdadera transformación familiar? El sonido detrás de la puerta se volvió cada vez más aterrador, y la gran pregunta emergió. ¿Estaban realmente listos para lo que venía? La brisa fría del exterior golpeó a Javier con una intensidad que lo despejó de sus dudas. Cruzar el umbral se sintió como un acto simbólico, y en ese momento, mientras sus hijos lo seguían, se dio cuenta de que el proceso de reconstrucción no solo era emocional,
sino también físico. El mundo podía ofrecerle lecciones inesperadas y nuevos desafíos. Al salir, Javier percibió una atmósfera densa. Los edificios que alguna vez le parecieron familiares, ahora parecían extraños y ajenos. La vida en la calle continuaba, indiferente a su lucha interna. Esta sensación de extrañeza resonaba con su propia vida, como si él mismo fuera un extraño en su propia historia. «Vamos, hay un café cerca de aquí», sugirió Javier, intentando romper el hielo con una actividad cotidiana en un entorno no tan cotidiano. Ambos asintieron, aunque la reticencia en sus rostros era palpable. Mientras caminaban en silencio, pensó en cómo podía utilizar eso a su favor. Era el momento adecuado para explorar más allá de su dolor y frustración, un espacio donde pudiera descubrir su propia fortaleza y, en el proceso, guiar a sus hijos. Al llegar a la cafetería, se sentaron en una mesa con vista a la calle. Javier pidió un café espeso, buscando ese sabor fuerte que lo despertara. Con cada sorbo, sentía cómo los nervios se transformaban en energía. Era hora de conversar, no solo de hacer preguntas, sino de escuchar. «Mariana, Juan», empezó, aunque la gravedad de sus palabras hacía que la conversación pesara. «Esto es un nuevo comienzo para nosotros. Quiero que compartan lo que están sintiendo. Quiero entenderlos». ¿Qué es lo que más les preocupa al pensar en este cambio? Mariana se encogió un poco en su silla, como si una pared invisible se levantara entre ellos. «No sé, papá. ¿Y si lo intentamos y acabamos igual que antes? No quiero volver a sufrir», dijo finalmente, dejando escapar el miedo que había estado reteniendo. Las palabras de su hija resonaron en Javier. No podía prometer que todo sería perfecto, y esa era precisamente la honestidad que necesitaba. «Entiendo, pero ¿no crees que vale la pena intentarlo si hay una posibilidad, por pequeña que sea, de que las cosas sean diferentes? Estoy aquí y quiero hacerlo bien», respondió, sintiendo que era su oportunidad para demostrar su compromiso. «¿Qué tal tú, Juan?». La mirada de Javier se centró en su hijo. Juan giró su taza nerviosamente, mostrando una vulnerabilidad que rara vez dejaba ver. «Es complicado, papá. Confío en que realmente lo quieres hacer, pero la confianza, eso se gana. Yo solo espero que no nos defraudes otra vez», admitió, con un tono de desafiante dolor. Cada palabra delataba su ansiedad, su necesidad de seguridad. «Y eso es lo que quiero, que construyamos de nuevo la confianza, ladrillo a ladrillo», dijo Javier, sintiéndose más firme. «Este proceso no es solo mío, es nuestro. Está bien tener miedo, solo que debemos permitirnos explorar lo desconocido, juntos». Mientras conversaban, Javier vislumbró algo. La fuerza para avanzar provenía de su disposición a enfrentar no solo sus propios errores, sino también a ser parte activa en la vida de sus hijos, dejándose ver. Era un ejercicio de vulnerabilidad, y en ese juego de abrirse, comenzaban a desdibujarse los muros que habían levantado entre ellos. Poco a poco, el ambiente se tornó más ligero. Las risas y los pequeños intercambios comenzaban a edificar un espacio de intimidad que antes había faltado. Sin embargo, en el fondo, Javier sabía que aún quedaban desafíos ocultos en las sombras que circularían a su alrededor. Las declaraciones de Juan y Mariana habían dejado claro que la fragilidad de su nueva realidad podía romperse con un solo paso en falso. Al salir de la cafetería, Javier sintió una mezcla de optimismo y ansiedad a medida que visualizaba el camino hacia adelante. Se preguntó qué secretos aún estaban por desvelarse y qué decisiones serían cruciales en esta nueva etapa. La gran incógnita que aguardaba al final de este viaje de reconciliación era su verdadera capacidad de sanar no solo su relación familiar, sino también su propio corazón. Mientras daban sus primeros pasos hacia el futuro, una pregunta fundamental se enraizaba en su mente. ¿Cuánto estarán dispuestos a arriesgar para que este nuevo comienzo realmente prospere? Javier se encontraba de pie en el umbral de la nueva realidad que él y sus hijos habían comenzado a construir. Tras una travesía de desasosiego e introspección, sentía que había comenzado a construir los cimientos de una relación renovada. Esta vez no se trataría solo de palabras vacías, sino de acciones firmes que podrían cimentar un entendimiento genuino entre ellos. Los días siguientes a aquella conversación en la cafetería fueron un proceso de constante adaptación. Javier, con el apoyo de Juan y Mariana, decidió establecer un día fijo a la semana para compartir momentos juntos.
De inicio, optar por actividades simples, como ejercicios en el parque o noches de juegos de mesa. Cada encuentro se convirtió en una oportunidad para abrirse y compartir sus pensamientos más profundos. Javier hizo un esfuerzo consciente por escuchar, por dejar que sus hijos expresaran sus inquietudes sin temor a represalias. Las risas comenzaron a filtrarse en el ambiente, y con cada sonrisa, el vacío que había habitado en el hogar se iba disipando lentamente. Una tarde, mientras compartían anécdotas en la mesa del comedor, Mariana se plantó con firmeza. «Papá, gracias por estar aquí. A veces sigo dudando, pero me esfuerzo por confiar en que esto es real», confesó. Javier sintió que las palabras de su hija resonaban como un eco de su propia lucha por reconectar con ellos. Esa validación le permitía saber que su esfuerzo estaba dando frutos. Juan, alentado por la apertura de Mariana, se atrevió. «He visto cambios en ti, papá. Quiero creer que estás aquí para quedarte, y no solo porque sientes que debes hacerlo», dijo. Fue un momento de vulnerabilidad, y Javier sintió que una carga se aligeraba. Esa noche, un nuevo tipo de calma llenó la casa. Javier, sintiéndose revitalizado, se percató de que la conexión emocional había empezado a florecer. Había sentido miedo, angustia y tristeza, pero habían sido transformados en acciones que hoy les habían acercado. Con cada encuentro y cada conversación, la confianza volvía a arraigarse. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Javier también comenzó a establecer límites claros para proteger el espacio emocional que había comenzado a generar. Aprendió que el proceso de sanación requería no solamente de momentos compartidos, sino también de conversaciones difíciles. En un momento de sinceridad, confrontó a Juan sobre sus constantes excusas. «Entiendo que tienes muchas responsabilidades, pero no quiero que nuestras vidas se conviertan en una lista de tareas. Necesito a mi hijo, aquí, presente», dijo, sintiendo que esa fuerza era parte del crecimiento que ambos necesitaban. Juan asintió, y desde entonces fue reforzado el compromiso de los tres de estar presente en el ahora. Pronto, Javier se dio cuenta de que ese nuevo vínculo no solo lo fortalecía como padre, sino también como individuo. Las marcadas diferencias entre su vida antes y su nueva realidad comenzaron a ser evidentes. Finalmente, llegó el día en que Javier decidió que era el momento de rendir homenaje a su abuelo, quien había encarnado la resiliencia y la determinación. Organizó una cena en su honor, invitando a Juan y Mariana a compartir anécdotas sobre su vida. En medio de platos llenos de comida familiar y risas, Javier narró historias sobre su infancia y el legado que había heredado. La conexión se profundizó, y juntos recordaron lo importante que era mantener esas historias vivas. Al finalizar la cena, un silencio lleno de significado se apoderó de la mesa. Javier miró a sus hijos y con la voz entrecortada dijo: «Sé que hemos pasado por mucho y aún tenemos un largo camino por recorrer, pero quiero que sepan que nunca dejaré de luchar por nosotros. Este es nuestro nuevo comienzo». Los ojos de Mariana brillaban con lágrimas, y Juan sonrió, una sonrisa que llevaba implícita la esperanza que ambos habían comenzado a vislumbrar. En ese instante, Javier supo que había logrado el cambio más significativo de todos. Había dejado de ser un padre ausente para empezar a ser un padre presente, un referente. Había reconstruido su identidad a través del amor y la comprensión, y la certeza de que no estaba solo sucedía en su hogar. La felicidad, aunque tímida, era ahora parte de su cotidianidad. Frente a su transformación, Javier finalmente se sentía en paz, sabiendo que había compartido su voz y su esencia con ellos. Estaba decidido a seguir nutriendo esos lazos y cultivando el amor familiar como su mayor logro. Mientras contemplaba la noche estrellada desde su ventana aquella noche, sintió una calidez interna. Sabe que habrán desafíos, pero ya no cargaba un vacío. Ahora había llenado ese espacio con conexión, amor y crecimiento. Javier había conquistado su historia, y en este proceso, la vida le devolvía a sus hijos. El camino hacia el entendimiento y el amor familiar es una travesía única. La vida se teje con hilos de desafíos, transformaciones y, sobre todo, con la decisión de no rendirse nunca. La conexión siempre pertenece a aquellos que eligen buscarla, y Javier había decidido que ese sería su legado. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final.
y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Recuerden que solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.